Muchas gracias por la tan amable presentación. Bien, en realidad tenemos un tiempo breve hoy día y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Se me ha pedido en este caso que haga unos breves comentarios de exposición sobre lo que vienen a ser los vicios del acto administrativo y los supuestos de conservación. Evidentemente estamos en un tema absolutamente casuístico, tiene una parte general y vamos también a poder plantear algunos casos y el porqué de este supuesto, esta figura de la conservación. Para empezar, tenemos que ir a los fundamentos. Nosotros sabemos que el Estado, la administración, se pronuncia a través de actos administrativos, ¿no? Entonces, esta actuación se hace pues en el marco de un Estado de Derecho y es más, la ley del procedimiento administrativo general es una ley absolutamente intuitiva para el administrado. Busca proteger justamente a esta parte frente al poder, al poder de decisión del Estado a través de su administración cuando toma decisiones que van a involucrar derechos individuales y eventualmente también generales. La idea es la prohibición de la arbitrariedad, lo que está en el medio. Bien, tenemos, bueno, ahí he puesto 2.500 unidades de decisión, son un poquito más, en realidad son cerca de 3.000 hoy en día, unidades de decisión a nivel nacional que justamente a través de los mencionados actos generan efectos, ya sea a través de licencias, permisos, sanciones, de esas potestades que actúa, en la cual se pronuncia, se manifiesta la administración. Bien, y todo esto en una organización funcional y territorial, ¿no? La territorial ya la conocemos, ¿no? Hablamos de municipios o municipalidades, ya sea distritales, provinciales o delegadas en algunos casos, regiones, gobiernos regionales y finalmente el Estado central. Y dentro de la organización funcional nos referimos básicamente a la manera de entender el Estado en cuanto a la función que cumple, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el jurado en las elecciones, el Banco Central de Reserva, los diversos ministerios, eh, u otros organismos sectoriales que efectivamente tienen actividades específicas, no por el territorio, sino con competencia nacional en función a la materia de su especialidad. Bien, y por definición, esta administración está basada en un sistema de controles. Desde el punto de vista de los actos administrativos, estos serán internos, la propia administración, para que en el curso de adoptar una decisión, o los externos, ¿no? También cuando vincula a terceros. Ahí hablamos propiamente de los actos administrativos. Siempre habrá la posibilidad del control judicial, ¿no? Recuerden ustedes que estamos, y la noción de los estados modernos es una noción de controles. Teníamos tres poderes clásicos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hoy en día se habla también de organismos autónomos que también tienen funciones que no dependen de estos tres poderes clásicos. Tenemos organismos electorales en sus tres manifestaciones, tenemos la Subida de Banca de Seguros y AFPs, tenemos el Banco Central de Reserva y otros más, ¿no es cierto? Cada uno también con su respectiva esfera de competencias. Tenemos el Ministerio Público, el Poder Judicial y de hecho funciona nuestro Estado de esta manera como esto de controles cruzados. Controles que, ¿verdad?, funcionan bastante bien, por cierto, y eso lo vemos inclusive en épocas de crisis política como las actuales, ¿no? En la cual se evidencia que no existe un sentido unidireccional de los diversos organismos. Eh, y bien, un tema también importante es que si bien en principio, y esto se daba en la Constitución de Cádiz de 1812, en la primera Constitución de 1823, ya la republicana, eh, se buscaba una puridad en cuanto a cada función. Esto devino imposible. De hecho, el Congreso, el Poder Legislativo, emite actos administrativos, el, el- el Poder Ejecutivo, evidentemente, esa es su principal función, pero también emite actos normativos. Bien, y también los órganos judiciales también emiten. O sea, en realidad los órganos administrativos es la manera de la cual conversa la administración y a través de la cual se toman las decisiones individuales o individualizables finalmente, ¿no? Distinta a una norma que tiene una vocación abstracta y general.
Voy por esta parte porque es importante para lo que vamos a ir, por si acaso. No es que se me haya ocurrido hacer esta parte, esta mención absolutamente general. Bien, como decíamos, el Estado se manifiesta a través de la emisión de normas, celebración de contratos, todo lo que es la contratación pública, y la emisión de actos administrativos. Nos va a importar esta última parte, ¿no? Es la que nos vamos a centrar en el día de hoy. Y es importante tener en cuenta que el acto administrativo es una especie dentro del género del acto jurídico. Es la manifestación de la acción administrativa. Es la manifestación de la voluntad del Estado como tal. El Estado cuando decide como gobierno. Los actos administrativos son aquellas declaraciones unilaterales, no normativas de la administración sometidas al derecho administrativo. No normativas porque no tienen una vocación de alcance general. O sea, aterrizan normas, aterrizan disposiciones preestablecidas, ¿no? Pero para casos concretos. Bien, pero justamente por ser este poder unilateral, ¿no? Este poder unidireccional finalmente, donde la administración es la que decide, la que impone, la que interviene en las conductas individuales en actos específicos, eh, por ese mismo hecho existe también la posibilidad de la administración de poder enmendar, reparar sus posibles errores. Es la posibilidad de autocomponer, autosolucionar los defectos que hubieran tenido estos actos administrativos, ¿no? Ya sea por errores, por deficiencias o por abierta transgresión a las normas también. Bien, también evidentemente por una revisión de temas que no se contemplaron originalmente. Hoy día, no sé si algunos de ustedes trabajan con temas de contratación pública, pero lo que se ha dado mucho en estos días es que a las constructoras, como han cambiado los criterios para obtener la capacidad de contratación, más de una le han bajado al mínimo, creo que a 100.000, por falta de un documento u otro. Obviamente no se condice con su realidad y entiendo que en estos casos va a haber reevaluaciones en función a hechos nuevos o argumentos que puedan pues, eventualmente reponerle a su real capacidad de acuerdo a las nuevas disposiciones, ¿no? Que hoy en día premian más la experiencia y ya no el capital como era antes. Bien, pero no nos desviemos y simplemente volvamos a, a nuestra parte. Me voy directamente a otros temas. Y estamos hablando en estricto hoy en día de la posibilidad de autotutela que tiene la administración cuando puede reparar los propios defectos o vicios del acto administrativo que ha emitido. ¿Bien? Pero para esto debemos entender un tema importante. Eh, el acto administrativo es en principio provisional. Ustedes me dirán que estoy loco, pero no. Puede volverse definitivo en el tiempo, ¿correcto? Pero en principio es provisional. Su carácter definitivo de su no revisión, o sea, viene de su no revisión, viene de un momento posterior. Solo concluida la posibilidad de revisión pasa a tener un carácter definitivo. Entonces es importante saber cuándo podrá ser revisado este acto administrativo y cuándo puede ser revisado por la propia administración y cuándo, por el contrario, lo que va a requerir ya es la intervención de un tercero, básicamente el Poder Judicial, u otros más que también vamos a ver, al final vamos a mencionar como apéndice. Y esta revisión del acto administrativo puede ser de oficio, cuando es iniciativa de la propia entidad, o mediante recursos impugnativos cuando es iniciativa del administrado, ya sea ante un proceso de apelación, reconsideración y apelación, o eventualmente a través de un proceso trilateral, ¿no? Entonces, en principio es iniciativa o decisión de la propia administración, sin estar obligada a ello, por así decirlo, y cuando es una obligación, un pronunciamiento necesario como consecuencia de un recurso impugnativo. Y la decisión en estos casos va a ser siempre administrativa, aunque se encuentre a cargo de un órgano distinto al que emitió el acto. Esto lo vamos a ver también claramente en el caso de los tribunales administrativos, ya sea pues los tribunales diversos que administra los INERMIN, por ejemplo, el Tribunal de Contrataciones del Estado, el Tribunal de Sanciones de la Contraloría o cualquier otro más, ¿no? Siguen siendo decisiones administrativas
Y por ende, contra estas decisiones, habrá posteriormente la posibilidad de un control judicial a través del contencioso administrativo. Pero no nos adelantemos. Entonces, en este caso, todavía cuando hablamos de la provisionalidad del acto administrativo, decimos que es así, porque efectivamente son temas, porque es revisable, es modificable por la propia administración bajo ciertos supuestos y hasta cierto límite de tiempo. Hablemos primero de la revisión de oficio. ¿Eh? ¿Qué implica la revisión de oficio? Ojo, puede ser una parte eventualmente puede haberla pedido, pero la administración va a decidir si efectivamente tramita o no este pedido, si acoge o no este pedido. Siempre va a ser un tema de decisión, de activación. La activación va a depender de la propia administración. Distinto cuando hay una apelación en la cual la administración queda obligada a pronunciarse. En cuanto a esta revisión de oficio, tenemos tres modalidades: la rectificación de errores, la revocatoria del acto administrativo y la nulidad de oficio, cada una con sus propios límites, supuestos y escenarios. En todos estos casos, no se requiere de una petición del administrado o del tercero. La decisión de revisar el acto administrativo preexistente será considerada como de iniciativa del órgano que efectúa la revisión. Hablemos primero de la rectificación de errores. Este es el nivel más ligero, el más suave, digamos, el menos invasivo, por así decirlo. Actualmente está regulado en el artículo 212 del TUO de la ley del procedimiento administrativo general. A partir de ahora me refiero ya como la LPAG. Bien, en estos casos se trata de errores de tipeo, aritméticos, ¿no?, de sumatoria u otros más que son claramente identificables y que no alteran la sustancia de su contenido, no alteran el sentido de la decisión. La clásica, todos fechamos, a todos nos ha pasado que en enero seguimos fechando con el año anterior. A más de uno de ustedes habrá fechado todavía en enero como 2025. Se pisa un texto, ahora que tenemos todos el Word, bueno, ya hace bastantes décadas, y se pisa un modelo anterior y se sigue hablando del ministerio X y Z, cuando ahora es el ministerio Z, Y, B, por ejemplo, ¿no? O simplemente es errores de sumatoria, ¿no? Errores aritméticos. O sea, las cuatro operaciones básicas. Nada que cambie el tema. Se puede entender, se puede apreciar cuál es el sentido de la decisión, solo que hay un tema que puede oscurecer su ejecución o la claridad de su ejecución. Entonces, esto implica básicamente la posibilidad que la administración corrija el error. ¿Y cómo lo corrige? Lo que nos dice el artículo, el 212.2, es que adopta las formas y modalidades de comunicación y publicación que correspondan para el acto original. Si fue una resolución, tiene que ser una resolución. ¿No es cierto? Si fue una carta, es una carta. Si es un oficio, un oficio. Tenemos entre muchas jurisprudencias, tenemos una acá interesante, acá hay bastante moderna, se acaba de ver el día de ayer inclusive. Esta es una del Tribunal de Contrataciones del Estado, el actual Tribunal de Contrataciones Públicas, donde efectivamente la sumilla señala con bastante claridad que los errores materiales en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, porque no cambian nada, solamente aclaran un punto que estuvo mal redactado, en cualquier momento de oficio o instancia de los administrados, siempre que no altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. Bien. Si va a alterar el sentido de la decisión, ya estamos en un tema ya de revocatoria o de nulidad inclusive. Acá hablamos de actos simples y por ende no hay en estricto un límite temporal para corregir estos errores. Ahora bien, si bien yo les he dicho que en principio debería ser también un mecanismo, se ha utilizado también y lo usa el legislador con más frecuencia que el administrador, por así decirlo, en la fe de ratas, ¿no? En estricto, si queremos apegarnos a lo que dice la norma, tendría que ser por el mismo tipo de formalidad. O sea, si es resolución, resolución. Por eso en este caso que ven ustedes, esta resolución, la 756-2012, no es más que una rectificación. No contiene ninguna decisión nueva. Si ustedes han emitido un oficio, será un oficio. Si es una carta y así sucesivamente. En el otro nivel tenemos la revocatoria del acto. Lo que estaba, lo deshacemos.
No negamos su existencia, simplemente lo deshacemos. ¿No? Existió y estuvo ahí. Ojo. Entonces, la revocatoria, para decirlo de otra manera, viene a ser la acción de dejar sin efecto un acto administrativo previamente emitido, sin efectos retroactivos. O sea, no negamos que existió. Si hacemos una analogía con el tema contractual, sería como una resolución contractual. Así, este acto revocado tuvo efectos hasta que se toma la decisión de dejarlo sin efecto. Por lo tanto, surtió efecto. Si había un permiso, ese permiso es válido. Si había un derecho, ese derecho es válido. Si había un reconocimiento, ese reconocimiento es válido. Si al contrario, si era una prohibición, esa prohibición era válida. Si había una restricción, esa restricción es válida. Por ejemplo, hoy en día, hasta que no se revoquen estas decisiones, les comentaba al principio, de estas constructoras a las que están dándole capacidades de contratación muy bajas, muy por debajo de su capacidad real, mientras que no corrijan el tema, mientras que no logren que se emita un nuevo acto, van a ser perfectamente válidos. Esta figura, en estricto, la revocatoria, quiebra un principio. Quiebra el principio de irrevocabilidad de los actos administrativos, el cual sostiene que los actos administrativos declarativos constitutivos de derechos e intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio o por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, salvo excepciones, ¿no? Entonces, hemos dicho que en realidad, y esta es interpretación de quienes hablamos de una provisionalidad del acto administrativo porque sí hay supuestos de revocatoria, sí hay supuestos de nulidad. Es cierto que vamos a entrar a cada uno de ellos. Entonces les decía que efectivamente la regla es que el acto emitido debería permanecer, ¿es cierto? Debería quedar. Pero existen supuestos de revocatoria que son bastante lógicos y no son infrecuentes, como veremos a continuación. Son excepciones medio raras porque son abundantes. La primera excepción, que la administración esté autorizada a revocar mediante normas con rango legal, ¿no? Es el caso de los actos provisionales o de revisión periódica en los cuales la autorización nunca será permanente. Esta es la mayor parte hoy en día. Tenemos permisos que no son de por vida. Yo tengo un brevete, por ejemplo, de ciencia de conducir que tiene una duración. Hay permisos que van a ser también temporales y así sucesivamente. De hecho, esta excepción es amplísima y implica la mayor parte de los casos. Podríamos decir, por el contrario, que los actos definitivos son los menos en todo caso, ¿no? El segundo supuesto también que es bastante amplio y entendible. Cuando desaparezcan las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo, cuya permanencia sea necesaria para la existencia de relación jurídica creada. Acá hablamos, por ejemplo, de una inundación. Cuando hay una inundación, desaparece el terreno donde se ha otorgado una licencia de construcción. Correcto, ¿no? O sea, simplemente desapareció la condición que había generado ese permiso. Y el tercer supuesto, cuando se favorezca al administrado y no se perjudique a terceros. Este es el caso característico del acto que imponía una carga al administrado. Una carga, una sanción, o nuevamente le han dado una capacidad reducida cuando merecía una mayor de contratación con el Estado. Sigamos con nuestro pequeño ejemplo. Pequeño y actual ejemplo, por cierto. Entremos ahora al tema más complejo, la nulidad del acto administrativo. En la revocatoria el acto existió, surtió efectos incuestionables. Mientras que estuvo vigente, tenía que cumplirse, sea a favor o en contra del administrado. Cuando hablamos de la nulidad del acto administrativo, hablamos de una ficción jurídica. Nuevamente, su símil es la nulidad contractual, en materia contractual, por cierto. La nulidad del acto administrativo, como le decía, es una ficción por la cual declaramos que ese acto que estuvo ahí, ese acto que emití, nunca existió. Porque, o sea, fíjate, o sea, que nunca, no debió haber sortido efectos, no debió haber generado ningún tipo de derecho a nadie. ¿Por qué? Porque viciaba, porque efectivamente porque tenía pues una transgresión expresa a la ley, o este es uno de los supuestos que vamos a ver a continuación. Eh, y aquí tenemos dos puestos que siempre lo vamos a poder cotejar con lo que es materia contractual.
Tenemos la nulidad de oficio versus la nulidad en sede jurisdiccional. No es la misma. La nulidad de oficio la declara la propia administración, tiene el poder de hacer. La nulidad en sede jurisdiccional ya no la puede hacer la administración y tiene que hacerse, ya en este caso, con la intervención del Poder Judicial. Aquí la diferencia va a ser de tiempos. Hay un tiempo máximo en el cual la administración puede percatarse de su error y hay otro tiempo también máximo, pasado el primer tiempo, una especie de segundo tiempo, en la cual todavía puede haber una revisión a cargo del juez. Y si ya pasó este segundo tiempo, no hay complementario, siguiendo con la similitud con el fútbol, y ya no hay complementario, ni hay penales, simplemente se convierte en un acto firme. Bien, vamos a ver ahora, efectivamente, no son supuestos de libre albedrío, son supuestos específicos, en los cuales hay ciertos temas intuitivos, y también tenemos la famosa conservación de la cual vamos a hablar también el día de hoy. Hablemos de la unidad de oficio. Bien, la nulidad de oficio constituye en realidad una de las mayores expresiones de poder de imperio del Estado. La administración y el derecho administrativo están vinculadas al imperio, o sea, la facultad de imponer unilateralmente, por cierto, ¿no? Eh, y en estos casos es en todos los supuestos contemplados en el artículo 10 de la ley, que tiene que ver básicamente con graves transgresiones o a la norma o al orden público, ¿no? Eh, Debe ser declarada, al menos, nos dicen, por el superior jerárquico al que emitió el acto, sin perjuicio que alguna eventual legislación pueda determinar a un funcionario completo, a un funcionario determinado, ¿no? En contratación pública, sea la titular de la entidad, por ejemplo. Y acá viene lo interesante. No es una facultad ilimitada en el tiempo. Si es un hecho grave, se entiende que debe haber una cercanía, una posibilidad de cercanía de detección de la gravedad de este hecho. Entonces, en estos casos se permite, sí, Oscar Leopoldo dice plazo, requisitos, casuística, práctica. El tema es largo, vamos a ver casuística, no te preocupes. Bien, entonces, como les decía, tiene un tiempo límite, tiene un tiempo máximo para ser declarado de esta manera, y es el año, al año de haber quedado consentido el acto viciado. Queda consentido, la administración tiene un año todavía para poder solicitar la nulidad, para poder declarar de oficio la nulidad. Pasado ese periodo, se tiene 2 años adicionales para poder pedir la nulidad, ya no de manera autónoma, sino ahora sí con la intervención judicial. Y aquí les comentaba que iba a ser un símil con la contratación estatal, con la contratación pública. ¿No es cierto? En contratación pública también, hasta antes de firmar el contrato, la entidad tiene una amplia libertad para declarar la nulidad de sus actos, pero firmado el contrato, como ya es un tema de dos, solo lo podrá hacer en algunos casos específicos. Y en cualquier otro que no esté contemplado en otros casos específicos, tendrá que recurrir a la sede judicial, ¿no? Para que encuentre el vicio de voluntad y eventualmente pueda declarar nulidad, ¿no? Como en cualquier otro contrato entre privados inclusive. Bien. ¿Cuáles son estos casos en los cuales se declara la nulidad o se puede declarar la nulidad del acto administrativo? Y es horario. Esto está claro, ¿no es cierto? La administración está sometida, está obligada a la ley. No puede crear actos, no puede, pues, actuar de motu propio si es que no está facultad expresamente. No puede ni siquiera, y esto nace a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, no puede ni siquiera inaplicar normas, ¿no? La administración está obligada a cumplir mientras que estén vigentes. Para ella se aplica totalmente el principio de legalidad y de constitucionalidad de las normas y reglamentos. Segundo supuesto, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación a los cuales se refiere el artículo 14 que vamos a ver. Claro, si yo pido cierta formalidad para el acto administrativo,
debe cumplirse. Lo primero que esté firmado, ya sea de manera firma física o electrónica, pero debe tener una firma, un refrendo. Debe también cumplir cierto conjunto de pasos de acuerdo a cada MOF o a cada ROF, a cada división de funciones. Tercero, los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por lo que se adquiere facultad de derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumple con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. Ustedes saben que el silencio positivo administrativo, que no es lo mismo que el silencio positivo contractual, no son lo mismo, no confundan. El silencio positivo administrativo implica que el simple transcurso del tiempo le otorga al administrado un derecho. Pero si ese derecho contraviene la ley, se puede declarar su nulidad. Ojo, esto es solamente a nivel de actos administrativos, no hablamos de contratos. Se incorpora a un contrato ciertas características, porque tiene otro tratamiento. Y cuarto supuesto, los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de dicha infracción penal. Evidentemente aquí el Estado no tolera una infracción al orden público y eventualmente ningún delito puede generar derecho, ¿no? Esa es la lógica en este caso. Hagamos un poco de legislación comparada, y nuevamente, dado que estamos acá en el círculo de arbitraje con el Estado. Hagamos una mención, en este caso, a la nulidad de oficio en contratación pública, ¿no? Es un tema muy interesante, es una figura que ya estuvo contemplada desde el primer momento. En un primer tramo, de manera similar a lo que es la nulidad general, el artículo 10 de la LPAG. ¿Es cierto? Eh, La administración en general y también el tribunal o audiencias públicas puede declarar nulidad en cualquier momento hasta antes de la firma del contrato cuando detecte una infracción a la norma. Bien, y tiene que invocar, nos dice el momento de la nulidad, tiene que invocar el momento al cual, la etapa al cual está retrotrayendo, donde encuentra el vicio. Ustedes verán que con mucha frecuencia, cuando se emiten resoluciones del tribunal, si ven que había un problema en las bases que rompía la transparencia, por ejemplo, había un requisito que no estaba pues en la parte adecuada, estaba en otro capítulo, estaba escondido, o eventualmente se hablaba pues de un puntaje y era ilegible, no había manera de entender cuándo se otorgaba el puntaje o era demasiado abierto, el tribunal puede anular. En lugar de pronunciar sobre la apelación, anula. Anula, ¿por qué? Porque hay un problema en las bases. ¿Y a qué etapa vuelve? A redacción de las bases. Y si el problema fue la integración, a la etapa de integración. Y si fue la etapa de evaluación, a la etapa de evaluación, cuando hay un criterio mal aplicado, por ejemplo. Bien, esto también lo puede hacer el tribunal como la autoridad de gestión administrativa, ¿no? Eso está en el actual artículo 70.2 de la nueva ley. Eh, y bien, pero ojo, firmado el contrato también puede anularse, pero causales específicas, ¿no es cierto? Es más, hoy en día se ha establecido la posibilidad de anular el contrato por ciertas causales previas a la firma del contrato y luego de la buena pro, que también están en esta norma. Pero volvamos a la LPAG, que es la que nos interesa. ¿Cuáles son los alcances de la nulidad de oficio? La nulidad de oficio implica la de los actos sucesivos que están vinculados a él, ¿no? En que no estén vinculados a él, cuando no sean independientes a él. Vamos a ver un caso muy interesante. La nulidad parcial, porque no siempre es total, puede ser parcial, o sea, sobre una parte de la decisión administrativa, va a implicar únicamente a esta parte y a que pueden estar afectadas directamente por esta parte que se anula. Y acá viene lo importante, acá viene nuestro tema. Quien declara la nulidad dispone de la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio. Y empezamos con lo nuestro. Dense cuenta, o sea, la administración para adoptar un acto implica un uso de tiempo, de recursos, ¿no es cierto?, de análisis, y no es sencillo dejarlo por insistente y punto. Entonces, se ha previsto en función al principio de seguridad jurídica
y de presunción de legitimidad de los actos de validez, que cuando se da un vicio de nulidad no vaya más allá de lo estrictamente necesario. Fíjense ustedes, si ha habido actos posteriores, solo en tanto este vicio sea determinante. Si hay actos que no han sido afectados o que no han sido determinante, no corresponderá. Bien, o actos que no van a cambiar con la nulidad. O sea, no se trata de deshacer todo lo que venga después como consecuencia de este primer hito erróneo, sino únicamente lo directamente afectado. Y aquí vamos ya expresamente a la nulidad de oficio y la conservación del acto administrativo. El artículo 14 del tubo de la LPAC regula los supuestos de conservación del acto administrativo. ¿Y cuál es la regla en este caso? La regla es cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente. Entonces, en estos casos prevalece la conservación del acto procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora, ¿no? Se corrige, se rectifica, finalmente permanece este acto administrativo. ¿Y en qué casos el vicio no será trascendente? La propia ley nos pone un conjunto de casos. Nos dice que son actos administrativos no afectados por vicios trascendentes. ¿Cuáles? Primero, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. Aquí lo que trata es de corregir o de mejorar la motivación, nada más. O precisar la decisión. ¿Es cierto? De repente he dicho mucho en los considerandos, he dicho mucho en los antecedentes y a la hora de ahora no soy claro. No dije ni blanco ni negro. Concedí un derecho, otórguese el permiso, pero no digo en qué sentido y con qué condiciones. De repente leyendo los antecedentes puedo deducirlo, pero tiene un vicio. Es conservable. Aquí lo que hay que hacer es hacer una precisión. Segundo supuesto, el acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. También, es un tema muy parecido al posterior. Ya no que sea un tema confuso, que no se entiende, sino que aquí básicamente no medir trabajo es fundamentar, o no fundamentar todo. La decisión no es incorrecta, ojo, la decisión es la correcta, pero hay que sostener por qué estamos tomando esa decisión. De repente decimos, revoques el permiso y tenemos claro que se revoca porque ya no cumple con las condiciones, ¿no es cierto? Vamos a dar una licencia, pero ya no se tiene, o por el contrario, ha superado los índices pues, permisibles de contaminación o de higiene, o no ha cumplido reglas impuestas como condición, eh, pero no lo decimos claramente, o no lo decimos, hay que decirlo. O sea, la decisión es correcta, pero hay que fundamentar. También es plenamente conservable. El tercer supuesto, vamos subiendo, digamos, ¿no? El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. Siempre pudo defenderse. El resultado hubiera sido el mismo. Bien, entonces, de repente, pues, no comuniqué, no notifiqué adecuadamente, pero el administrador se apersonó y recogió y se dio por notificado, por ejemplo. El supuesto siguiente es aún mucho más amplio. Cuando se concluya indubitablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. El vicio existe, es tal cual, es indudable, pero además el efecto hubiera sido el mismo. O sea, este error, este vicio, esta infracción a la ley no ha alterado la decisión. Y bueno, finalmente, aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. De repente, pues pedí en mi tupa 20 documentos, pero solamente eran 3 los esenciales, aún así lo emití y los demás en verdad eran redundantes. Y esto puede pasar efectivamente. Cuando hablamos entonces de la conservación del acto administrativo, estamos hablando de supuestos en los cuales el legislador está premiando, está favoreciendo el cumplimiento de la finalidad pública, la persistencia de la decisión administrativa, ¿no? Aun cuando haya habido estos problemas
que no hayan afectado el debido proceso o no impliquen una afectación determinante a lo que se busca regular. Y bien, acá tenemos un ejemplo interesante. Les puse este ejemplo, en realidad hay resoluciones mucho más recientes, pero este fue muy interesante que marcó en su momento un derrotero que luego el Tribunal de Contrataciones Públicas ha ido manteniendo. Hasta ese momento, o un poco antes, teníamos un tribunal bastante anulador, ¿no? En realidad había un problema en las bases, se anulaba, y esto implicaba pérdida de tiempo, esto implicaba volver a empezar, otra vez nuevamente el comité de selección, otra vez los recursos, otra vez, bueno, en el fondo había que contratar un complementario, o inclusive una relación directa, pues se nos acababa nos acababan los tiempos, pero esta resolución marca con bastante claridad lo que viene a ser una conservación, en este caso, del procedimiento de selección, entendido como un acto administrativo complejo, que empieza con una convocatoria y termina con una adjudicación de la buena pro. Sigue siendo un acto administrativo, pero complejo, ¿no? Sumando un conjunto de pequeños actos administrativos. ¿De qué trataba este caso? Sencillo. Era una entidad que convoca a un procedimiento de seguros en tres ítems. Había un problema en las bases. Este problema efectivamente afectaba a los postores, afectaba la competencia, pero únicamente en uno de los ítems, en el ítem 2. En el ítem 1 y el ítem 3, que había tenido a sus adjudicados, no había problema. Quien apelaba, apelaba por todos los ítems, y lo que dice el tribunal en este caso es que hay que primero identificar el vicio. Identificado el vicio, hay que ver si tiene una o más interpretaciones posibles para poder salvar el problema. O sea, acá hay un potencial vicio. ¿Es un vicio o es un tema de interpretación? Bien. Segundo, ya, si decimos que es un tema de interpretación, entonces no hay vicio y continuamos. Si decimos que sí, efectivamente, no es un tema de interpretación, sino que efectivamente existe el vicio de transgresión a la norma, entonces hay que ver qué es lo que afecta y no puede ir más allá. ¿Cómo recurrir? La nulidad es una figura extraordinaria, nos dice esta resolución. Si no es extraordinaria, no puede ir más allá de la parte viciada. Entonces el tribunal dice, aquí en este caso sí, efectivamente, identifico el hecho invocado. Identifico si es un vicio o no. Sí es un vicio, efectivamente. Pero siendo un vicio únicamente afecta a tal ítem. No afecta ni al ítem uno ni al 3. No tengo por qué anular todo el proceso. ¿Era un requisito que se pedía para todo? Sí, pero en realidad la afectación real y concreta solo se dio en el ítem 2, y no voy a anular más. Entonces, conservo el acto respecto a los dos ítems en los cuales el resultado hubiera sido el mismo, y únicamente anulo en aquel que está directamente afectado. La definición, el análisis que hace esta resolución es muy interesante, como que luego ha sido replicada hasta el día de hoy, tengo entendido, y pone en claro un evidente supuesto, un supuesto del artículo 14 mencionado. Bien, pero así como el acto administrativo es provisional y es revisable por definición dentro del año para la administración y entre los años siguientes por el Poder Judicial, llega un momento en el cual se acaba esta posibilidad y se vuelve irrevisable el acto. ¿Cuándo? Cuando una sentencia judicial ha confirmado una resolución, como ocurre cuando se declara infundada una acción contenciosa administrativa. En ese caso, ya no resulta posible retomar la cuestión administrativa, simplemente ese acto ha quedado totalmente firme, velado y sacramentado. Recuerden ustedes que la base de la administración, el poder de imperio, es controlado por el Poder Judicial. Ese es el sustento del Estado moderno. Bien, entonces este acto confirmado deviene en definitivo y no es más que una consecuencia en el fondo del valor de la cosa juzgada, aunque queramos decirle, llamarlo de otra manera. Ahora, existe una posibilidad
de que se dé una indemnización por revocación. La verdad no lo he visto en términos reales. El artículo 260, que antes era el 243 del texto original, es un artículo que está desde el comienzo, de la primera versión de la LPAG, pero no tenemos en realidad una cultura fuerte de litigio en nuestro medio, en el sentido de reclamar a la administración por daños posteriores. Hay casos aislados, efectivamente, no es común, pero eventualmente la administración puede ser demandada cuando hubo una revocación de un acto que generaba un perjuicio a alguien y se revocó porque efectivamente ameritaba revocar, porque era un tema que efectivamente no cumplía con los requisitos. De hecho, este artículo 260 nos habla del derecho del administrado de poder cobrar, de poder ser resarcido por perjuicios que no estaba obligado a soportar. Ustedes dirán, ¿qué es lo que uno está obligado a soportar? Hay obras públicas, por ejemplo, que no está obligado a soportar, pero puede haber daños que nacen en esta obra pública que no está obligado, y de hecho, cuando se hace una obra hay que tomar seguros para proteger a los administrados, a la ciudadanía en general. Como parte de las revisiones administrativas tenemos las que son a pedido de parte, justamente, las que no son de oficio, y hablamos en este caso de los recursos administrativos. Acá vamos a destacar a la reconsideración y a la apelación. Bien. Eh, acá es importante tener en cuenta, esto fue una vieja discusión que ya está solucionada, pero me gusta mencionarla siempre. Aquí cabe mencionar que se discutía en un momento la posibilidad de una pluralidad de instancias administrativas. O sea, hay que replicar a nivel administrativo la doble instancia como existe en el sede judicial. Esto nos lo respondió ya hace más de 20 años el Tribunal Constitucional con el expediente 010-2001, que fue un caso que tenía que ver a la Municipalidad de Lima o el Servicio de Parques, en la cual se decía que, al contrario, el derecho a la pluralidad de instancias no es contenido esencial del derecho administrativo, sino de la sede judicial. Inclusive, decía esta sentencia, una mayor demora, un mayor conjunto de pasos de agotar la vía administrativa por ir a sede judicial podría afectar el derecho a discutir judicialmente eh, las decisiones arbitrarias eventualmente de la administración, ¿no? Entonces, tenemos esta sentencia del Tribunal Constitucional muy interesante y que nos dice que no es parte del contenido esencial, no es parte del contenido esencial eh, la doble instancia. Por eso ustedes van a ver que existen tribunales administrativos que resuelven en instancia única, como el caso, por ejemplo, del Tribunal de Contrataciones Públicas. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Sigamos entonces. Los recursos que estamos analizando, el primero de ellos es el recurso reconsideración. El recurso de reconsideración es el más sencillo de todos, se pide ante la misma administración. ¿Y cómo así? ¿Y cómo así eventualmente la misma administración que me dijo que no, ahora me va a decir que sí? En la exigencia en principio, hay una excepción, la exigencia en principio es que quien lo solicite aporte una nueva prueba instrumental, un nuevo medio que permita una reevaluación del caso. Ah, correcto, yo no te diste derecho o te lo di menos porque faltaba este documento que ahora me estás entregando. Perfecto, fundada tu reconsideración. Sin embargo, en el caso de organismos tribunales colegiados, bien, como el Tribunal de Relaciones Públicas, eh, y que son única instancia, o órganos en general que son única instancia, no se pide el requisito del nuevo documento. Ahí se pide simple y llanamente una nueva evaluación. Son casos difíciles, pero son remontables efectivamente. Ahí sí se pide una nueva apreciación, una nueva visión de los hechos. ¿Puede haber nueva prueba? Puede haber, pero no es un requisito para presentar para que sea procedente el recurso de reconsideración. ¿Que se utiliza eventualmente para ganar tiempo? Sí, puede ser. De hecho, eso es un tema frecuente en el tema de casos sancionadores en el Tribunal de Cuentas Públicas.
Lo presenta porque efectivamente ahora hay 15 días para formularlo, 30 días para resolver, tal igual como está en la LPAG, y entonces efectivamente pues esto le da, sí, la posibilidad que se revoque la decisión, pero también le da la oportunidad de ganar algo de tiempo hasta antes que venga una sanción por un tiempo determinado o una definitiva. Habían temas interesantes, en realidad, en tema de reconsideración. Yo recuerdo uno en el Tribunal del Estado que cambió de posición sobre los requisitos para firmar, o sea, para firmar contrato válido, si se podía exigir o no. Era un tal documento que luego se consideró que no era exigible y esto fue en reconsideración. Hubo uno muy interesante en el cual se sanciona a un contratista porque no firmó contrato. Y él en reconsideración dice, pero si yo firmaba contrato y ya había perdido mi mi RNP, mi registro de proveedor hace 2 días, yo gano la buena pro con mi RNP vigente. Antes de firmar contrato, pierdo mi RNP y lo perdí. Entonces, ¿cómo puedes pedirme tu tribunal, cómo puedes pedirme tú que yo firme contrato? Que si firmé contrato contigo estaría infringiendo una norma. ¿Qué norma estaría infringiendo? Aquella que no puedo contratar estando impedido. Y yo ya estoy impedido. Y el tribunal le dio la razón. Sí, tiene razón, efectivamente, no lo he visto de esa manera. Efectivamente, tú no puedes cometer una infracción para evitar otra infracción. Tienes razón, es una cosa justificada, fundado en recurso de reconsideración. Y desde entonces, efectivamente, hasta el día de hoy, se considera una causa justificante para no firmar contrato. No me pueden obligar a cometer una infracción para entrar al mismo supuesto. El recurso de apelación es distinto, ¿no? El recurso de apelación, ahí sí me dirijo a otro órgano administrativo. ¿Sigue siendo administrativo? Sí. ¿Requiero nueva prueba? No. Entonces simplemente le pido a otro órgano, oye, mira, tu órgano de primera instancia, el otro no ha tenido en cuenta mi derecho. Yo pido que tú evalúes los hechos y me des la razón. Por ahí va el recurso de apelación. Nuevamente, volviendo a contratación pública, el tema es igualmente claro. Los comités de selección son una primera instancia, por así decirlo, y estas decisiones de dar la buena pro, descalificar, pueden ser recurridas en apelación ante el Tribunal de Contrataciones Públicas para los casos más grandes y ante las mismas entidades para los casos más chicos. Eh, Dentro de esto, y es parte del universo de los actos administrativos, tenemos que hablar también de las impugnaciones en los procedimientos administrativos sancionadores. Recordemos que el derecho sancionador es parte en general del derecho punitivo del Estado. El derecho punitivo del Estado se va a manifestar en tres aspectos, ¿no es cierto? El derecho penal, como la idea más grave, el derecho sancionador administrativo, el PAS, como le llaman ahora, y en su menor nivel el derecho disciplinario, ¿no? Tiene un contenido vinculado más al derecho laboral. Sin embargo, en lo que es el PAS, el Tribunal Constitucional ha evaluado, ha considerado que deben cumplirse una serie de requisitos de debido procedimiento similares a los del derecho penal, quizás con un menor matiz de gravedad o de exigencia, pero sí debe aplicarse como parte de un derecho sancionador general. Bien, dentro de eso hay una serie de temas importantes, ¿no? Por ejemplo, nos cuestionamos el día de hoy cómo así el legislador en contratación pública está prefiriendo la responsabilidad objetiva, que es la más primitiva de las responsabilidades. Se sanciona a alguien por el simple hecho de haber estado ahí, aunque no haya tenido control del acto. El caso típico, ¿cuál viene a ser? El caso típico viene a ser el caso de aquel administrado, aquel proveedor que recibe un currículum que no tiene cómo controlarlo, porque nadie le da razón, porque es un tema que manda cartas y no le responden, ese señor no trabajó para adelante y el documento era falso. Sin embargo, ahí lo sancionan, ahí lo inhabilitan porque la responsabilidad es objetiva, ¿no? Que es un tema excepcional, muy raro además en la administración, donde rige el principio de culpabilidad, o sea, de haber una imputabilidad en la conducta. Hoy en día se ha reforzado, esto ya está en la LPAG desde un primer momento, separar la instrucción de la decisión. O sea, hay un órgano que investiga, hay un órgano que acopia, es como una especie de fiscal,
que determina si efectivamente existe una infracción y el tribunal o a quien competa básicamente decide únicamente. En contratación pública o solo hay recurso de reconsideración, pero en otros regímenes sancionadores hay apelación también. Eso va a depender de cada régimen sancionador. Recuerde usted que casi prácticamente todas las entidades públicas tienen su propio régimen de sanciones. Y como la sanción no puede ser eterna y la persecución no puede ser eterna, entonces existe la prescripción, que hoy en día está de los 4 años de la comisión de la infracción. Esto tiene una doble finalidad. La primera de ellas es, evidentemente, hacer un corte en el tiempo, ¿no? No va a hacer arqueología sancionadora. Y el segundo objetivo es concentrarnos en conductas recientes, en conductas actuales. Nos importa más cómo se está infringiendo una norma hoy en día que aquella en la cual pasaron 2, 3 o 4 o más años, ¿no? Bien, un tema importante es que en principio el acto administrativo se cumple. Se cumple, no se suspende, salvo que así decida o que la norma específica plantee la suspensión con motivo de la apelación. ¿Cierto? Desde el efecto no tiene un efecto suspensivo, salvo que expresamente la norma así lo establezca, o salvo que la propia administración decida suspender el efecto hasta que se resuelva de manera definitiva. Como tercer aspecto, tenemos la revisión de las decisiones de la administración en sede judicial. Como le decía, uno de los principios rectores del Estado moderno es la posibilidad de recurrir al Poder Judicial para que enmiende, para que corrija las decisiones de la administración. Es el control de legalidad, básicamente. Se establece, se ejerce dentro de plazos específicos, dentro de 3 meses de emitido el acto, en este caso, de manera peritoria y una vez agotada la vía administrativa. Esto calza con lo que le decía que el Tribunal Constitucional señalaba, mira, no te hagas problema, no sé cómo, no se preocupen de que no haya autorización administrativa, porque así más rápido puede llegar al contencioso. Suena bonito, ¿no es cierto? Lo malo es que los contenciosos demoran demasiado en nuestro medio. Si la justicia fuese pues, rápida, expeditiva, sería una maravilla, porque efectivamente más rápidamente, de manera más célere, podríamos tener un pronunciamiento definitivo sobre una eventual transgresión o arbitrariedad de la administración. Eh, este contencioso se aplica contra toda decisión administrativa definitiva con independencia que haya sido venida de un proceso con pluralidad de instancias administrativas o de instancia única, como podría ser los pronunciamientos sancionadores del Tribunal de OS. Y su interposición, en principio, por regla general, no suspende la ejecución de la decisión, salvo medida cautelar, ¿no? Salvo que haya medida cautelar, uno tiene que seguir sufriendo el acto con el cual está impugnando hasta que se pronuncie el Poder Judicial. Algunas menciones especiales a este proceso. En el Perú se encuentra regido por el TUO de la Ley del Contenido Administrativo, aprobada por el Gobierno 013 de 2009, y sus normas modificatorias. ¿Cuáles son sus características? En realidad, eh, es un proceso de instancia simple en la cual no hay nuevas pruebas, se evalúa lo que ya está básicamente. Es un proceso en el cual, si bien potencialmente pudiera declararse un derecho indemnizatorio, no es lo usual, lo que se hace es la nulidad del acto y si se quedara fundado, se devuelve y se obliga al administrado para que emita una nueva decisión. A veces llega demasiado tarde. Y cuando digo demasiado, demasiado tarde, le voy a contar un caso particular, un caso específico. Hace algunos años, hace muchos años, por cierto, un proveedor del Estado postula y gana la Buena Pro para vender un equipo de rayos X, tal cual. Otro postor, que quedó en segundo puesto, estaba en desacuerdo con esta decisión y se va al contencioso, perdón, se va en apelación ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. Entonces tenemos un acto administrativo, que es la Buena Pro, ¿no es cierto?
Tenemos una apelación contra ese acto administrativo de quien que estaba disconforme, un proceso además trilateral, donde hay más de una parte, y el Tribunal de Contrataciones del Estado le da la razón al apelante. Entonces el apelante recupera su garantía, firma, le dan la buena pro, firma contrato. Y el ganador original, el tercero administrado, como se le llama, ¿qué pasó con él? Él no tenía garantía, porque él era el apelado, por así decirlo. Él tiene una expectativa de firmar contrato y no lo hace porque en mesa el tribunal le da la razón al apelante. Entonces, ¿qué hace este tercer administrado? Se va a un contencioso administrativo. En este contencioso administrativo, él no quería recuperar ninguna fianza porque no había otorgado ninguna. Solamente quería que le dieran la buena pro para que efectivamente él pueda vender el ecógrafo. Pero como hemos visto, ni la el contencioso no suspende el contencioso no suspende la apelación, pero no suspende la ejecución del acto. Es decir, la buena pro al antiguo apelante prosigue, se firma contrato, el ganador de la apelación entrega el ecógrafo dentro de los plazos, la entidad que era un hospital público lo recibe, lo implementa y lo empieza a usar. Y pasan los años, no pocos, pasan muchos años. Y el contencioso seguía. ¿No? En primera instancia no dieron la razón al apelante, en segunda sí dieron la razón, se fue hasta la Suprema y finalmente, después de 10 años, y no es broma, después de 10 años gana el caso. En casación, en la Suprema le dan la razón. Y entonces regresa, demora un año en volver al tribunal para que el tribunal emita una nueva resolución. En el camino ya se había entregado el ecógrafo, se había instalado, había vencido su vida útil, por ahí funcionaba todavía, pero ya había vencido largamente su vida útil prevista. Y entonces, ¿de qué le sirvió a este apelante haber ganado el contencioso? Aparentemente de nada, aparentemente para colgar su resolución en un cuadrito, porque ya no podía vender el equipo, no recuperar ninguna garantía porque no lo había otorgado. Y básicamente ese es un ejemplo de qué puede pasar con los contenciosos. Contratación pública además es muy raro. La mayor parte de los casos, yo creo que más por no especialidad, por desconocimiento, se suelen confirmar. Se suelen confirmar las decisiones del Tribunal de Contraloría del Estado. Algunas bien, algunas de temas bastante complejos. Hay casos en los cuales gana el apelante, gana el que acciona el Consejo Administrativo, pero no son los casos más frecuentes. Eventualmente acá sirve para recuperar garantías. En otras materias, como el tema laboral administrativo, sí es mucho más dinámico, creo yo, por un mayor conocimiento, cercanía de los jueces, y efectivamente se ve que hay un mayor número de casos que son admitidos, que son reconocidos, y que finalmente, pues, se le reconoce el derecho al que fue en contencioso y se revoca la decisión de la administración por ser considerada arbitraria, obligándole a una nueva emisión de decisión, ¿no? Tiene que ver con especialidades, creo yo. Bien. Pero no son las únicas instancias, las únicas dependencias que emiten o pueden revisar decisiones administrativas. Hasta este momento hemos visto que efectivamente pueden ser de oficio, ¿no es cierto? Cuando es la propia administración la que lo corrige, cuando, con el Poder Judicial, cuando es la propia administración, vencido el momento para que declare la nulidad de su acto, que pueda recurrir al Poder Judicial. Vemos que efectivamente estos actos pueden ser de rectificación, de revocatoria o también puede ser de nulidad, cada uno con un efecto totalmente distinto. Rectificación, aquello que no cambia nada. Revocatoria, aquello que deja sin efecto lo que estuvo rigiendo, lo que estuvo valiendo mientras tanto. Y la nulidad, que viene a ser una ficción por la cual se declara pues no existente algo que sí existió, ¿no? Bien, un segundo, por favor.
Luego también hemos visto que existen procedimientos especiales, como los sancionadores. También hemos visto que efectivamente contra la decisión de la administración, esta vez ya el administrado puede dirigirse a un contencioso administrativo para plantear la revocatoria. Eventualmente hay casos también, se ha planteado también la posibilidad de recurrir a amparos, pero los amparos son vías absolutamente excepcionales en este caso. También hemos visto que cuando el acto administrativo tiene defectos pero no son sustanciales, lo que correspondería sería conservar el proceso administrativo. Hemos visto también casos especiales, casos específicos en los cuales, en este caso, el Tribunal de Cuentas Públicas ha conservado el acto por no afectar a terceros y por haber el resultado había sido el mismo de todas maneras. Y finalmente vamos a hablar de algunos casos, algunos pequeños casos en los cuales también existen organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que pueden eventualmente modificar una decisión de la administración. ¿Bien? El primer supuesto, todo conocido, de hecho estamos acá en el círculo de arbitraje con el Estado, el primer supuesto es el arbitraje. Bien, y ustedes dirán, pero no, en el arbitraje estamos hablando de dos partes y de actos contractuales. Sí, pero dentro de esos actos contractuales, una vez emitidos, se incorporan al contrato, se puede revisar acto de la administración, efectivamente. Serán actos administrativos con efectos contractuales, sí, pero tienen una base, tienen un origen administrativo. Aquí voy a hacer un alto para explicar el porqué de una posición que no solamente la mantiene el OS, antes el OCE, antes el COSUCODE, sino también el Ministerio de Justicia. Ustedes deben haber revisado, haber leído estas opiniones en las cuales se dice, ante la pregunta es, ¿qué norma es supletoria firmada del contrato? Si es el Código Civil o es la LPAG. Y el OCE indefectiblemente dice, es el Código Civil. Y en su caso, el Código Procesal Civil, que es un tema relevante para el tema de notificaciones, por ejemplo, que es un tema relevante para el tema de aplicación de penalidades, que de acuerdo al Código Civil permite ciertas evaluaciones que no lo permitiría la LPAG. ¿Y cuál es la lógica? Lo interesante de esta posición es que si uno va a la literalidad de la norma, dice que la interpretación, en el orden de escalera de interpretar las normas, está primero la Constitución, que no dice mucho, la pura verdad. En segundo escalón está la ley, luego están los reglamentos, ¿no? Y así toda norma administrativa, hacia abajo, toda norma de aplicación general hacia abajo. Y entonces, ¿cómo calza esto con la posición que no solo la mantiene el OS, sino también la mantiene el Ministerio de Justicia? Y razón no les falta, vamos a ver por qué, cuando dice que todo lo que eso está correcto, dice, pero firmado el contrato, ya no es una parte, son dos. Ya el Estado no actúa con imperio, actúa como contratante. Entonces, ya no puedo aplicarle, ante los problemas del contrato, ya no puedo aplicarle supletoriamente la LPAG ante los vacíos de la ley contratatual y su reglamento. Porque la LPAG está prevista para una relación unilateral. Yo soy el Estado todopoderoso, tú eres el administrado, todo débil. De hecho, la LPAG es una norma tuitiva. ¿Tuitiva de quién? Del administrado. Mientras que, por el contrario, la ley del Estado es una norma desigual, sí, pero donde hay una serie de prerrogativas a favor del Estado. No es tan intuitiva, digamos, como la LPAG. Y en algunos casos es inclusive antituitiva, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta posición? No, está bien, tú vas a aprobar una moción de plazo, pero una vez que la apruebas se incorpora al contrato. Incorporar al contrato ya es un tema contractual, es un acto contractual. Entonces, cualquier problema que se dé, si no está resuelto, no está atendido en la extensísima ley de contrataciones o en su más extenso reglamento, entonces la supletoriedad viene directamente con las normas civiles. Te saltas la parte de la LPAG en la escalera. Y luego han precisado un poquito más. Y han dicho, ojo, pero la administración sí.
ella, para poder emitir ese acto que luego se va a incorporar al contrato, debe seguir las disposiciones propias del derecho administrativo, de la LPA, hasta que se incorpore al contrato de la decisión. O sea, hasta que yo hable como administración, yo hablo como acto administrativo, y una vez que lo emití, se va a incorporar al contrato, ¿no? Básicamente esa es la idea en estos temas. Entonces sí, en el arbitraje pueden verse temas que tengan un sustrato administrativo, y estos son datos que pueden dejarse sin efecto, pueden revocarse, ¿no? A nivel jurisdiccional arbitral, por decirlo de alguna manera. Eh, por eso nos decimos que en estos casos la decisión que se va a revisar en el arbitraje no nace de actos administrativos autónomos que se agoten en sí mismos, sino de actos administrativos dictados en el marco de un contrato en el que existe un complejo conjunto de derechos y obligaciones de las partes previamente pactadas. Las reglas del contrato, por así llamarlo. Otro escenario, acá sí este es más interesante aún, es el de las juntas de prevención y resolución de disputas. Y que hay una discusión interesante, que no está todavía resuelta del todo. El arbitraje tiene jurisdicción, ¿es cierto? Es contractual, sí, pero también tiene jurisdicción. Dicen, tiene un sustrato contractual y además el árbitro cuando resuelve tiene jurisdicción. Eso ocurre en el Perú, pero no ocurre en todo el mundo. Y creo que acá había una confusión. Esto ocurre en el Perú, básicamente. Y en muy pocos países más. Creo en Colombia y no hay muchos más donde el arbitraje sea jurisdicción. En el resto del mundo, el arbitraje es contractual. Es eminentemente contractual. De ahí la importancia que las partes han pactado. Pero la Junta de Prevención y Resolución de Disputas no es jurisdiccional, a diferencia del arbitraje. Esta sí es eminentemente contractual. Por eso que se firma un contrato tripartito. Por eso cuando se firma un contrato, tienen que intervenir la entidad, el contratista y la JPRD, ¿no? Ese contrato es el que le da las facultades a la JPRD de intervenir y tomar decisiones y eventualmente de modificar o de revocar o de rectificar las decisiones de la administración. Existe una corriente minoritaria, entiendo yo, que señala que la JPRD no podrían hacer esto. Y si no pueden hacer esto, entonces digo, ¿para qué existe? Porque recuerden ustedes que la JPRD tiene una función consultiva, ¿no es cierto? Tienen una inspectiva, visitan obra y además resuelven controversias. Y de hecho, este es el meollo, la parte más importante de sus actividades, sin ser la única, por supuesto. Entonces, esta naturaleza de las decisiones que emite la JPRD, ¿cuál es su naturaleza? No son actos jurisdiccionales, son actos administrativos. La JPRD opera como una segunda instancia administrativa. Parece que sí, pero ustedes dirán, pero ellos no son administración, ellos son adjudicadores, pero no se constituirán como un órgano administrativo o son un órgano contractual. Yo opino lo segundo. Yo opino que sí pueden modificar las decisiones de la administración, sí pueden modificar los actos administrativos, no porque sean administración, no porque sean jurisdicción, que no lo son, sino porque tienen una delegación expresa de la ley refrendada en el contrato. Es decir, estaríamos hablando acá de un tercer supuesto en el cual ya no es una modificación administrativa, ya no es una modificación jurisdiccional, sino que sería una figura especial por la cual efectivamente se puede cambiar, se puede rectificar, se puede modificar una decisión de la entidad que tenga que ver con el desempeño del contrato. Bien, me tomó el tiempo exacto, creo yo, que se me había asignado. A todos ustedes, muchas gracias por haber escuchado. Es un tema largo, tengo que correr un poco con algunos temas, pero si tienen algunas preguntas, encantado de responder. Doctor Marco, muchísimas gracias por esta exposición tan clara. Bueno, ha sido realmente valioso escuchar su análisis sobre los vicios trascendentes y, bueno, no trascendentes también del acto administrativo, y especialmente los supuestos de conservación que tanto aplican en la práctica, pues, de la contratación pública y el arbitraje con el Estado. Ahora, para aprovechar al máximo su presencia,
Vamos a abrir el espacio de preguntas por si el público presente tiene dudas, así que por favor escríbanlas en el chat. Y bueno, en lo que va, tal vez si surge alguna duda, si me voy a tomar el atrevimiento, doctor, de hacerle yo también una consulta. Adelante. Eh, sí, muchas gracias. Me gustaría, doctor, saber acerca del proceso de lesividad, ¿no? El proceso de contencioso administrativo de lesividad que a veces las instituciones públicas pues lo utilizan cuando se pasa este plazo de 2 años para declarar la nulidad de oficio, ¿no? Yo quisiera saber, doctor, si este proceso de lesividad, usted ha dicho que, bueno, no se puede aplicar supletoriamente la ley de la LPAG, ¿no? En procesos de contratación pública, pero en este caso de lesividad, doctor, veo que no está regulado en el 32069 ni tampoco en su reglamento. ¿Podría aplicarse supletoriamente este proceso de lesividad a un proceso, o bueno, a una nulidad tal vez en contrataciones públicas? Ahí tenemos el límite del principio de legalidad, ¿no es cierto? Que la administración solo puede hacer aquello que está facultada. Ahora, yo creo que en ese caso, más que ir a la lesividad, me parece una figura interesante, eh, yo creo que ahí lo que podría hacer eventualmente la administración es pedir la nulidad en el marco de un arbitraje. Les pongo un ejemplo concreto, ¿no? Desde algunos años, por ejemplo, las causales de nulidad de contratos se ampliaron, pero antes no era así. Y todavía hay unos supuestos que no están contemplados. Hay un caso muy interesante en la cual una entidad, y de hecho ganó, había firmado contrato con un proveedor que no tenía RNP vigente. No estaba inhabilitado, ojo, ¿ah? No estaba inhabilitado, no tenía RP vigente. Y firmó el contrato. Y luego se dio cuenta que no podía firmar con él. Y lo que hizo, más que recurrir a un tema de lesividad, lo que hizo fue, en el marco del arbitraje, que es el mecanismo para tener controversias en este campo, lo que hizo es planteó la nulidad y pidió que el tribunal declare la nulidad. Y el tribunal declaró la nulidad en este caso y le dio la razón a la entidad. Yo creo que hay un mecanismo más específico previsto en la norma para estos casos. Y usualmente más rápido que el tema judicial, usualmente, no siempre, pues. Perfecto, doctor, me queda claro. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Enrique Briceño. Nos pregunta una consulta. Si un postor pierde su garantía ante una apelación, ¿puede recurrir ante la vía judicial solicitando la nulidad de la resolución del tribunal y solicitar la devolución de su garantía? ¿O de qué modo podría recuperar su garantía? Pierde su garantía como consecuencia de un laudo, es lo que entiendo, ¿no? Voy a Sí. leer la pregunta, a ver, está acá, yo justo la acabo de abrir. Ah, ok. Ah, ante una apelación. Ya, correcto, o sea, es administrativo. Claro, claro. De hecho, es el caso típico. Yo puse un caso dramático, el ejemplo que puse es un caso dramático porque este pobre proveedor no tenía nada que ganar, o sea, su esperanza era firmar y vender el ecógrafo, pero es un caso raro, ¿no? Y tan raro que finalmente ganó el caso, pero no recibió de nada. Pero el caso que aquí consulta Enrique Briceño es el caso mucho más frecuente. Y ha habido casos en los cuales le han dado toda la razón. Y le voy de bueno, varios casos, ¿ah? Hubo un caso en el cual el, el LOCE se equivocó, porque declaró improcedente un recurso por extemporáneo y no había contado que el recurso se había presentado en Arequipa y Arequipa era un día feriado. Entonces el proveedor se fue a un contencioso. Es el mecanismo previsto para estos casos. Y el OCE se allanó. Dijo, ¿sabes qué? La verdad sí, la regué. Dice, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué. Y le dio, fue un error rapidísimo. Fue demanda, contestación y devuelvas. No siempre ocurre eso, no siempre ocurre eso. A veces existe la falsa solidaridad de defender hasta el final lo que no es defendible. Y ha habido varios casos, pero recuerdo uno también que le puedo poner como ejemplo, con final feliz, donde ya más recientemente, esto fue hace apenas, creo que poco antes de la pandemia o empezando la pandemia, un contratista apela, un proveedor apela, porque la entidad le declara la nulidad sin haber dado los 5 días de descargo, ¿correcto? Y cuando firma la nulidad, la entidad firma a alguien que no tenía facultades. Este proveedor apela, entrega su garantía, dice que le han quitado la mala, la buena pro, y que quien firmó no tenía facultades. Y presenta el ROF y el MOF en el cual era un hospital. Quien firma la nulidad era el director del hospital.
Pero en el propio ROF y en el MOF quedaba claro que el titular seguía siendo, en este caso, el director del hospital no tenía la titularidad, sino que era el gobernador regional. Eran sus propias reglas. El tribunal, en una decisión realmente deplorable, porque no hay otra manera de decirlo, lo que hace es, le declara infundada la apelación, porque la entidad nunca se apersona, y como nunca se apersona, no podía corroborar que el ROF y el MOF presentado por el comité sean el verdadero, a pesar que se descargaba de la página web a todo esto, ¿ah? O sea, es deleznable esta resolución. Bueno, el contratista, perdón, el proveedor en este caso se fue en contencioso administrativo y efectivamente le dieron la razón. No sé por qué lo se apeló todavía, pero le dieron la razón en las dos instancias y efectivamente le devolvieron su garantía. Entonces la pregunta es sí, sí, efectivamente, y hay casos en sentido afirmativo.